Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que el Señor les siga sosteniendo durante todo este tiempo. Y quiero por favor que me acompañe a el devocional del día de hoy, a la carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1. Vamos a ver de los versículos del 3 al 11. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 11, y dice así: Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta oportunidad es la importancia de poder estar orando los unos por los otros. Y tenemos un ejemplo claro de acá del apóstol Pablo, que escribe a los hermanos en Colosas sin conocerles, solamente escuchó de él a través de Epafras, que fue a visitarlo a la cárcel y contarle acerca de la situación que estaba pasando en la iglesia. Entonces Pablo comienza en el versículo 3 diciendo: siempre orando por vosotros, y la oración es algo importante en este pasaje. Sin conocerlo, hermano, nosotros no conocemos quizá mucha gente, muchos hermanos en el mundo, pero vemos que Pablo, sin conocer, sin saber las situaciones más específicas o personales, él oraba siempre. No oraba algunas veces, sino que siempre está orando por vosotros, por los hermanos de Colosas. Y dice: damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Y ahí está declarando y demostrando que los hermanos en Colosas eran creyentes verdaderos. Él escuchó la fe que tenían ellos, el comportamiento y el amor que tenían a todos los santos. O sea, ellos demostraban ese amor, esa fe, perdón, a través del amor a otros. Era la demostración visible de la fe que tenían en Cristo Jesús. Y dice versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio. Esta esperanza, hermanos, habla acerca de que vamos a estar con Cristo en los cielos. Esa es la esperanza de todo creyente, de que vamos a estar reinando junto a Él, compartiendo toda nuestra vida junto al Señor Jesucristo. Y ellos ya habían oído de esa esperanza, que era a través del Evangelio, del anunciar de lo que hizo Cristo en nosotros. Cristo dio su vida. Entonces, por ellos, gracias a ese sacrificio, al creer en Cristo, ellos iban a tener esta herencia o esta esperanza de estar con Él para siempre. Versículo 6: que ha llegado hasta vosotros. Vemos que el Evangelio no fue a través de Pablo, sino que fue a través de otros hermanos que llevaron el Evangelio a Colosas. Entonces le dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Todo el mundo, para ese entonces, para Pablo, era Roma, que era la ciudad más grande que había. Entonces el Evangelio se estaba propagando por todo el mundo, hasta el mundo, podríamos decir, conocido en ese tiempo. Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, va creciendo también este Evangelio. Como lo habéis aprendido, y aquí sigue diciendo: lo aprendiste directamente de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Y vemos que Epafras, dicen algunos que fue la especie de fundador o el pastor de aquella iglesia, ya que Pablo no fue el fundador y no predicó el evangelio en aquel lugar. Epafras fue la persona que
guió y enseñó y escuchó del Evangelio y lo compartió con aquellas personas. Entonces dice que también es un fiel ministro de Cristo en vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, está demostrando de que ellos aman a otros creyentes también. Y vemos acá algo muy interesante. Sabemos que ellos, Pablo comienza a orar por ellos siempre, sabe que ellos son creyentes y lo demuestran amando a otros, pero también necesita seguir orando por ellos. O sea, no porque ellos sean creyentes pueden estar firmes, podríamos decir. Siempre van a tener peligros o situaciones. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 sigue diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nosotros se refiere a los colaboradores que tenía también Pablo junto a él, dice, no cesamos de orar por vosotros. O sea, en todo momento, en toda ocasión, Pablo oraba por los hermanos en Colosas, sabiendo que ellos son creyentes y sabiendo cómo se comportaban ellos, que demostraban el amor los unos a los otros, sabiendo de la fe que tenían en Cristo. Él, sin embargo, seguía orando por ellos y de pedir, dice, que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Ellos, al ser creyentes, no llegaba hasta ahí, sino que ellos también deberían conocer a Cristo, conocer completamente al Señor. Entonces vemos que ora Pablo para que ellos sean llenos de este conocimiento, que puedan entender y que puedan conocer de Cristo. Y Pablo sigue escribiendo en su carta acerca de Cristo y él les enseña. Pero pide primeramente al principio de la carta que ellos sean llenos, que puedan conocer esto, que tengan la sabiduría y la inteligencia espiritual para comprender estas cosas. Versículo 10 dice, para que andéis, y recordemos que ellos se amaban. Entonces Pablo le dice que andéis como es digno del Señor. Imagínense, hermanos, que supuestamente uno dice no son creyentes fieles, también necesitan cuidarse y andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, no basta solamente con decirte que somos creyentes y quedarnos en nuestras casas en estos momentos como estamos, sino que en todo momento debemos vivir como es digno del Señor, administrando bien nuestro tiempo. Quizás no nos pueden ver en nuestra casa la gente de afuera o la gente del mundo, pero Dios sí nos está mirando y sabe que debemos hacer cosas que le deben agradar a Él. Debemos llevar fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Que el Señor le dé la fortaleza a los hermanos para poder vivir como es digno del Señor, la potencia de su gloria para con toda paciencia y longanimidad. Vemos que es un proceso, eso. El creyente no por conocer a Cristo está listo, sino que es un proceso, es una espiritualidad que se debe desarrollar. Entonces vemos la importancia de la oración, hermanos, dentro del pueblo cristiano. Y nosotros, ¿cómo podríamos relacionar esto con lo que hemos aprendido ahora con nosotros? Y es que debemos dedicarnos a orar los unos por los otros. Sabemos que tenemos peticiones que oramos todos los días, pero debemos orar los unos por los otros, sabiendo de que aunque somos creyentes, tenemos dificultades. Todos necesitamos ayuda del Señor. El Señor nos conoce mejor que nadie. Pero todos luchamos todos los días con algún pecado, con alguna situación. Entonces, oremos los unos por los otros. Sabemos que tenemos hermanos creyentes, sabemos que nos amamos, pero sin embargo necesitamos seguir orando los unos por los otros, para que seamos llenos de conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, para que andemos como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con su poder. Hay hermanos que todavía están trabajando y tienen que demostrar eso al mundo. Y los que estamos en casa también debemos demostrar eso a los demás. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso quizás a redes sociales, a cosas que podemos compartir a los demás, y en ese momento también debemos agradar a Dios en todo lo que hagamos. No solamente en casa no me ve nadie, te ve tu familia también. Entonces uno tiene que ser ejemplo para todo y debe vivir como es digno del Señor. Así que les animo, hermanos, en este día, durante este tiempo, que podamos orar los unos por los otros. Acordémonos en esta oración que vamos a tener en unos momentos más, los unos por los otros,
recordando a cada familia, a cada hermano, que podamos orar, que podamos saber que todo necesitamos del Señor, que vivamos como es digno de Él. Que el Señor le bendiga.